Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ella es el podcast, un espacio hecho por y para mujeres donde contamos historias de mujeres en la música de una manera auténtica y cotidiana. Yo soy Nana Salazar, ingeniera de sonido, productora y amante de la música, y hoy estoy con mi co-host Diana Llanos, guitarrista eléctrica y fundadora de la escuela musical Altavoz. Hola, es un gusto para mí estar acá y quisiera presentarles a una súper mujer. Se llama Laura Camila Chávez Garzón, músico profesional, guitarrista, docente universitaria, se mueve mucho en el ámbito del sonido en vivo y bueno, bienvenida. Hola. Súper chévere que estés acá. Gracias por la invitación, qué importante me parece este espacio, muy especial, muy natural. Gracias por venir. Bueno, quisiéramos saber quién es Laura Camila, a qué se dedica, un poquito de la historia, cómo te defines. Bueno, yo soy un meme, Yo soy una caricatura. Y toda la vida lo he sido, y es una chimba. Pero bueno, ¿qué les cuento? Es que no sé cómo definirme, ¿saben? Como que me han gustado tantas cosas en la vida que como que a veces soy ingeniera, a veces soy músico, a veces soy bailarina, a veces pues ya no tanto, espero volver, pero fui nadadora también. Oh, qué chévere. Uh-huh. Indisciplina, no mentira. Sí, es que en una cosa coincido con todo, en todas indisciplinada, pero hago muchas cosas. ¿Y cómo comienza el camino de la música? Bueno, eso es una historia muy cool. Yo pues no tengo una familia tradicional, ¿cierto? A mí me criaron mis tíos, mis padrinos, ¿sí? Uh-huh. Y ellos desde siempre pues han estado como muy pendientes de mi educación y desde la panza me ponían así como música clásica y que Bach, que Beethoven. Y pues yo creo que eso influyó mucho en mi cerebrito. Entonces pues claro, yo veía a mi padrino tocar el piano, ¿no? Él es pianista. Y incluso se compró un piano y me ponía así como... Pero a mí eso como que no me completaba el corazón, como que era como, ay, qué divertido, pero ya, hasta ahí. Y unos años después, ya siendo un poquito más grandecita, ya teniendo acceso a el YouTube dinosaurio, sí, yo... Los primeros pinitos de YouTube. Los primeros pinitos de YouTube, que era como horrible la plataforma, pero uno ahí... googleé muchas cosas y se me apareció un video de Green Day. Me acuerdo mucho que es el video de la canción de 21 Guns, creo que se llama así. Pero es un video así bien emo, ¿no? Uh-huh. Yo lo abrí. Bien emo. Es muy emo, es muy Me emo. identifico con eso. Sí, yo fui Era muy emo. Emo de closet. Porque nunca me peiné, me daba cringe, pero bueno, en fin. Y entonces abrí el video y escuché las guitarras, la batería, y dije, ¿qué estoy haciendo? Y ya quise como estudiar guitarra específicamente. O sea, no, yo no quería cantar, yo quería estudiar guitarra eléctrica. Pero entonces, claro, como los papás muy sabios, me dijeron, no señora, primero vas a tener que estudiar guitarra acústica. Y yo, bueno, dale, nada. Y ya pues me compraron una guitarrita, mi amplificadorcito. De hecho me compraron una guitarra electroacústica que yo ni sabía cómo usar. O sea, era como... Claro. ¿Y esto con qué se come? O sea, ¿esto qué? Un cable y yo, ¿dónde conecto? Y ella me gusta acá de mano y ya está cool. Ok. Entonces como que lo fui descubriendo sola. Uh-huh. Entonces ya me saqué mis cancioncitas en la primera academia. ¿Te acuerdas más o menos cuántos años tenías cuando eso? Sí, yo tenía como unos 14 años. Ok. Yo estaba en bachillerato, ajá. Entonces iba a mis clasecitas y tales. Y ahí aprendí como las nociones básicas, que los acordes, que todo como súper neutral, ¿no? Y ya luego como que mostré aptitud. Esta muchacha tiene futuro. Y me acuerdo mucho de una... como que yo vi una publicidad que una amiga estudiaba batería. Entonces me dijo, ay, yo estoy estudiando en este sitio. Y yo, Entonces fui y pregunté y me dijeron, si tú traes a otra persona, pues entonces te damos un descuento. Y entonces yo organicé así el presupuesto, no sé qué, o sea, comprometida. Y si llevo 10 me sale gratis, o cómo es ahí el marketing, porque si por una es tanto, por dos tanto, reglas de 3. Y yo llevé a mi tía, que es la hermana de mi padrino.
Entonces les dije, mira, inteligencia, vamos a tomar las 2 clases y vamos juntas, y no es que los convencí a Y ella, todos. así me cuidas, te das cuenta que yo no me voy para ninguna otra parte, Exactamente. estoy segura. Entonces nos metimos a todo lo que se podía meter en esa academia. Entonces estábamos en el coro y estábamos en clases, digamos que en esa academia, AMA, no sé si... Sí, Ay, claro. mira, yo estudié Sí. ahí también. Sí, Cuando es- eran 2. Por sí, eso eran se 2. separaron los esposos y cada quien cogió su... Oh my God, ese Bueno, chiste no lo sabía. Sí. El Era chisme. Emi y Ama y quedó, o Ami y Ama y quedó una de las 2 porque, ¿A mí? dato curioso, era un matrimonio y se Pero separaron. ¿a mí existe? Ami existe, sí. Hay una de las 2 que existe, Sí, sí, es en que ahí galerías. estudia John. No, él es profe. Por eso. Ahí estudia, ahí da clases él. Sí. Ahí lo conocí yo a él en la sede de Santa Isabel. En la sede de Santa Isabel yo estudiaba. Ah, coño, ¿será que de ahí nos De hemos pronto, visto? de más pronto. que sí. Bueno, ajá, perdón. Bueno, Sí, en sigamos. esas clases como daban como unas clases Sí. para una gente y yo pues como que me hice un poco amiga de los profes y les decía, yo puedo estar, por favor. Y entonces me colaba y así como que aprendiendo que pues lo básico de gramática. Y en una de esas pues yo tomé clases con un profe que se llama Joan y tiene un proyecto que es muy chévere, no me acuerdo el nombre, pero es ¿Y qué un toca? excelente ¿El qué guitarrista, toca? Ah, guitarra guitarra. eléctrica. Él era mi profe de guitarra eléctrica. Y Joan pues me animó mucho, como que me dijo, hey, tú sí puedes, tienes como un Una espíritu, Tienes el Sí. factor X. sí, estudia música, que es un camino muy bonito. Y yo, entonces como que me fue convenciendo. Y ya, cuando yo tuve que tomar la decisión, fue muy chistoso, porque yo salí del colegio y yo quería estudiar cine también, o sea, era como, Ah, qué chévere. como si no era una Sí, sí, cosa la sí. otra. Entonces yo me estaba haciendo la loca y fui y presenté los papeles de cine y fui y presenté los papeles a Bellas Artes y entonces como que sí salían, pero entonces en una reflexión con un primo fue como, ¿de verdad vos querés eso? Y yo, no sé. Entonces yo me hice la loca 6 meses y entré como a mitad de año, ¿sí? Ujú. Entonces, para decirle a mis tíos que como convencerlos de, me voy a ganar la vida con la música. Jaja. Argumentos XD, sólidos XD. para no morir Sí. en el intento de convencer a tu familia de que te apoyen en la música. Claro, y yo no quería, yo me hacía la loca. Hasta que una amiga de ellos, como que yo le había contado, y fue como, ella quiere estudiar música, y yo, oh. ¿En serio fue así? Fue Ay, así. qué loco. Ella preparando todo y la tirada al agua y ella como ella. Ajá. Ay, a mí me pasó Todas eso mis con un noches de tatuaje. desvelo Con mi mamá. con un tatuaje. Yo le había contado a mi hermano, pues Ella mi mami. tapándose toda. Y el Mi hermano, mami, mamá, pues, mire. obviamente mi mami no le No gustan es los patrocinadora de los Claro. tatuajes. tatuajes. Y yo le había contado a mi hermano y en una reunión así, toda... Tras. Diana tiene un tatuaje así. Ay, no. Mi mamá le tengo una Es sorpresa. fuerte. Diana, mire. Tras. Sí, nada que hacer. No, Bueno, claro. volvamos, perdón. Mi Tranquila. mamá está... Y pues nada, como que me dijeron, ya sabíamos dónde. Y pues ya, yo me encargué como de Y mirar ahí los fue pensum. de una vez, o sea, ya entraste y ahí hiciste toda la Sí, carrera sí. en el bosque. En el bosque. Ujú. Y bueno, en el bosque tienen como un programa, no sé si sigue siendo así porque han cambiado mucho, pero tenían un programa en el que uno estudiaba música básico y luego elegías un énfasis. ¿sí? Ok. Y pues estaba el énfasis de interpretación, de pedagogía, de arreglos, de composición y de audio, ¿sí? Entonces, bueno, mi experiencia en el bosque fue un cuento. Fue de amores y odios por muchas situaciones, pero para mí fue muy duro estudiar jazz. O sea, yo estudiaba guitarra eléctrica y estudiaba jazz. ¿Y ese era el énfasis solamente o tenían, digamos, no sé, rock y jazz? ¿O eso era obligatorio? Jazz. De hecho, era como bossa nova, luego boleros, luego funk, luego bebop, luego todo junto. Sí, ese era como el proceso, el camino. Pero todo enfocado en el lenguaje jazz. ¿Y por qué te dio duro? Pues es que yo había tomado los cursos que habían tomado en NAMA. Entonces yo me enfrenté con que todos mis compañeros hombres pues ya habían tomado o ya sabían o les interesaba o les interesó en algún punto esa situación, pero yo como que no me sentía completamente Claro. identificada con eso. Eran sonoridades que yo nunca había escuchado,
Y les cuento así, muy loco, yo hasta que entré a producción entendí de qué se componía una batería. O sea, en todo el tiempo que yo duré estudiando guitarra, para mí la batería me marcaba la entrada y la salida. Ya. Pero yo no había como interiorizado que existe un bombo, que las frecuencias bajas, que la caja. No te que preocupes los que no eres platillos. el único músico al que le pasa. Todos los músicos con los que yo hablo Exacto. tienen una comprensión de la música desde la teoría musical y el lenguaje que se expresa para eso. Pero en el audio la música se mueve desde las frecuencias. Y para el Exacto. músico eso es como me estás hablando ruso contemporáneo. Como En que tú le chino, dijeras sí. a un ingeniero de audio y le hablaras en terminología técnica de música, Claro. también va a quedar como, es que mira, cuando estás haciendo en la semicorchea con tal, yo estoy sintiendo que ahí no aprieta y te va a decir como, ¿qué? ¿En dónde? ¿Qué? ¿Cómo quiere que le suene? Sí, Entonces sí, son lenguajes que muy pocos músicos cruzan exactamente. y cruzar esa información genera un poco cortocircuito. Sí. Sí, sabes que son Fuertes, dos mundos, sí, fuertes, son dos sí. mundos bien Bien diferentes. Y piensan que bien son iguales, diferentes. entonces cuando se dan cuenta en esa transición de que no, de como digo yo, que no tiene nada que ver el caldo con las tajadas, Sí. no, nada. Uy, como que no. Tiene, La ¿no? changua. Ah, carajo. Entonces, No, yo dije caldo con tajadas, no huevo con... pero o sea, no, hay lugares donde hacen caldo con... con tajadas, porque es como, de verdad, no es la changua, sino le ponen en lugar de leche agua. Híjole. Pero ¿y qué tiene que ver las tajadas? Igual. No sé, se le ponen ahí adentro. Vio que no tiene que ver, Todo pero para el bueno. mismo lado. Entonces te dio súper duro ese Me lenguaje dio porque súper para ti era duro. como... Era un lenguaje nuevo. Nuevo. Igual Claro. el lenguaje del rock se deriva de allí. Pero pues Sí. tuvo una No, transformación muy distinta y es un poco más simple. Ujú. Y pues no sé, yo siempre he buscado como la dificultad, como que a mí me presentan un reto. Yo creo que por eso soy ingeniera de sonido. Pero a mí me presentan un Ella reto compra retos. que es algo muy difícil para mí y yo quiero estar ahí metida hasta que lo descubra. Eso es Qué como chévere. algo que... Chévere porque eso hace que seas muy perseverante y que tu tasa de ¿cómo se llama eso? De que desistas es poca. Pues sí. Pareces aquí a la niña. Bueno, y bien. Uy, sí, yo también me meto en unas cosas que... Pero bueno, se saca adelante Se como saca sea. adelante, eso como es una sea. chimba. Eso Eh, es una yo creo que chimba. eso también, pues, tiene que ver con el tema de que somos mujeres. O sea, no estoy desprestigiando a los hombres, ¿no? Pero yo creo que nosotras tenemos ahí como un motorcito que puede durar un poquito más. Supongo yo, no sé. Sí, Bueno. totalmente. Entonces, volviendo al tema, estaba sonido como una de las vertientes, las ¿sí? vertientes. ¿Qué pasó ahí? Pues, o sea, me fue mal, siempre me iba muy mal. Esa cara de decepción de pues lo que me esperaba. Siempre Me me fue iba muy mal. Y yo estuve con los dos mejores guitarristas de la U. O sea, fueron mis maestros. A Sí. quienes doy gracias porque me enseñaron muchas cosas muy hermosas. Pero imagínense que, o sea, es un disclaimer ahí chistoso, pero como que amigos y gente que estuvo muy cercana a mí, chicos, como que fueron los que me dieron los ánimos para continuar. Entonces, por ejemplo, bueno, yo tenía un novio en esa época y, y con él nos sentábamos a estudiar. Sí, pues porque él era es un excelente guitarrista y entonces como que bueno, no, pero tú sí puedes. Entonces como que uno encuentra apoyo, o sea, a veces uno es como, ay, pinches manes, los odio, pero no todos y hay unos que saben sostener como la feminidad de uno De y acuerdo. es como, vamos a perseverar y entonces como que sí, con él pudimos como remar hasta el final, entonces yo me acuerdo que me ayudó a escribir los solos Qué y a chévere. estudiar los exámenes y a grabar. Entonces esa fue una época muy bonita, yo aprendí muchas cosas y en esa época yo era como, uff, chévere el video, chévere grabar por esta cosa, por esta otra. Es como que me iba, ¿sabes? Como vertiendo, Encaminando, pues. encaminando. Y cuando fue la hora de elegir, muy sabiamente mi tío me dijo también como, oye, ¿y por qué no haces audio? Yo he visto que la gente trabaja mucho en eso. Entonces yo creo que, pues, chévere, así no te dediques a eso, pues ya lo sabes. Y yo, dale. Sí. Entonces comencé a estudiar el énfasis de producción. En el énfasis de producción éramos 3 chicas nomás. Y el resto, otra carramanada de viejos. O sea, en guitarra, Claro. carramanada de También. ¿Tú viejos. tuviste compañeras chicas en guitarra? Una. Una.
¿Cómo ¿De se cuánto? llamaba, Digamos, Manuela? pongamos ahí un número rápido. ¿Cuántos eran en total de guitarras? Como eléctricas? unos 25. Y Y de en total 25, toda la carrera eran 45. ¿Y de esa cantidad qué Dos. porcentaje eran mujeres? Dos. Solo habían dos, imagínate. Y Muy ella bajito. se fue como al tercer Pero semestre. imagínate si cuando yo estudié la ingeniería de sonido éramos 140 y pico para primer semestre. Y esas 140 y pico creo que éramos 6 mujeres o 7 mujeres. De resto. Siempre ha sido así. Siempre hemos sido minoría. Sí, Sí. pero ya eso está cambiando. Eso Más está revolucionario el arte. Sí, está cambiando. Bueno, y te fuiste por la producción. Me fui por la producción. Entonces, pues yo ahí hallé muchas cosas. Y los profes de música, pues son caracterizados por ser un poquito rudos, ¿no? Como Ujú. densos a veces con sus comentarios. Y no solo a mí, sino a mucha gente le pasó. Mm. Siento que también como que la academia lo ha acostumbrado a eso. O sea, eso no viene de ellos, sino viene de muchas generaciones Sí. atrás. Ujú. Los rusos son unos densos para enseñar música. Entonces como que ese peso de la densidad como que llega a uno. Y yo pues ya estaba lo suficientemente triste como para seguir en esa onda. Y me topo con que los profes de audio pues eran retranquis. Eran como Qué 3 chévere. y eran como más animosos. Nuevamente, yo, por ejemplo, nunca tuve una profesora mujer de audio, ni Es de que es guitarra, muy atípico. Sí, jamás. Siempre tuve que lidiar con chicos. sí. Pero ellos eran súper queridos. Y hubo uno en especial que fue mi profe de mezcla, que él era así como que súper amable con las chicas, en el sentido que era como, nos animaba, como Ujú. ustedes sí pueden, ustedes son incluso más pilas que los manes. Porque claro, ellos llegan así como todos despalomados, como, quién sabe. Y a nosotras nos toca, o al menos en mi caso, esforzarnos el doble, pues porque, no sé, como que tocaba meterle toda la onda. Y yo veía a mis dos compañeras con las que me gradué, que son Maca y Alessandra, que son la verga. Y en toca esa traerlas, época- toca traerlas. Sí, toca traerlas. Y en esa época yo las veía y pues las admiraba mucho porque era como midiendo y tras. Y por ejemplo, el primer parcial de grabación, todo el mundo lo perdía. Pero el grupo con Alessandra nos hizo pasar porque ella como que super pila para el flujo de señal. Entonces, mientras tanto, todos así como que hacíamos el resto y ya... Y pasamos ese primer parcial, como que fuimos el único grupo. Wow, qué ¿Qué pasó chévere. gracias a Alessandra? Sí. Que era muy pila. Ujú. Eso casi siempre pasa. Sí. Cuando son cosas muy difíciles del audio, tú vas a ver el grupo que pasó y de las poquitas mujeres que hay, ahí había una. Ahí había una, sí. Porque somos un poco más detallistas de pronto. Pues es que esa Oh. mujer tiene un cerebro así como lógico-matemático súper pro. Mm. O sea, ella para todo lo que tiene que ver con ruta del sistema, yo sé que en 2 minutos coge lo que a mí me tomó coger en un año. Es que hay gente que Wow. se me pira con eso. A mí también esa parte Qué me da duro chévere. y hay gente que es Sí. como, no, fácil. Ah, es ya esto, entendí. ta, y uno procesando. Sí. Uno todavía Sí, la cosita ahí sí, la manzanita cargando. de la bodega. Sí. Y ellas, pero es fácil, y ¿no? Pues digamos que todo el mundo tiene sus fortalezas, ¿no? Pero hay gente que es muy hábil en muchas cosas. Entonces son las que normalmente rescatan ese tipo de procesos en las universidades, del parcial difícil, el profesor que todo el mundo sabe que es cuchilla, y siempre ese grupo que pasa, es lo que les digo, va uno a mirar y es la Hay una persona chica. que destaca y es una chica. Ajá. Y normalmente a esa chica la distinguen muy bien todos los profesores. Sí. Porque esa les era va bien en Alessandra. todo. Ujú. Entonces, Tal cual. sí, es que Alessandra tal, sí, es que Alessandra, eso fue por ahí, y ya la conocen. Entonces, es súper chévere, toca traerlas. Toca Después Sí, nos pasas sí, hay que los hacerlo. datos y pues les escribimos. Y Hay que a ver hacerlo, qué- hay que Claro hacerlo. que sí. A ver qué pasa. Y bueno, pues no fue súper chévere porque como que ellas me impulsaban a hacer mejor, como que yo las veía haciendo muy bien sus trabajos y yo también puedo. Te inspiraban Yo también. así como, no me dejen. Y ya. Sí, claro, ay, pobrecita. Y bueno, luego en el camino conocí a un amigo que se llama Samuel, también hermoso. Salud para Samuel, lo extraño. Y nada, un día él me dijo, oye, yo conseguí un trabajo y entonces ya no puedo cubrir un turno en la iglesia. ¿Lo puedes cubrir tú? Así como full confianza en mí. O sea, puedo confiar en cualquier otro, pero confío en mí. Y yo, ni idea de lo que iba a hacer. Y yo le dije, obvio. Qué nervios. Y yo te digo que sí, después resuelvo. Sí, así he hecho todo.
O sea, sí, Sí. hecho todo. Sí, tirada a la piscina. Sí. Y ¿Iglesia cristiana? Iglesia cristiana. Volvemos al tema de las iglesias cristianas. ¿Usted cuándo ha visto presupuesto en una iglesia católica? No, nunca. Nunca. Y es que en las iglesias cristianas la música, el sonido, o sea, todo, y compran cosas muy buenas, consolas así súper. Y bueno, yo llegué y él me decía, hay que conectar esto y yo. Así como de... Entonces tomé foto para no olvidarme y saqué adelante ese primer proyecto. Qué chévere. Ya luego comenzó a llamarme seguido y a proyectos más grandes. Entonces me acuerdo muy bien de mi primer envío, también auspiciado por Samuel. Pues no sé, como que yo llegué y así como de con el afán, con la ansiedad, yo el día anterior, porque me lo avisó muy antes, así como googleando todo lo que yo podía, porque Claro, pues en la claro. universidad no era tan destacado como la materia de sonido en vivo. Y en esa época justo entramos en pandemia. En- Sonido en vivo virtual. Sí. Wow. ¿Cómo conectar el micrófono a Exacto. Zoom? Ok. Entonces como que todo era así lejano y Súper tales. complejo. Súper complejo. Y me tocó aprender sola. O sea, como con lo que me decía Samuel, yo iba y lo aplicaba y googleaba. Y así. Entonces ese primer sonido en vivo estuvo rudo. Estuvo como... como que sí, pero Luchado. que no. Sí. Muy luchado. Pero eso a mí me dio las bases para entender que yo sí podía. O sea, así yo no supiera nada de lo que estoy haciendo, yo sí podía hacer las cosas con perseverancia. Y si seguía practicándolo, pues mejor me iba. Claro. Claro. Entonces comencé a ir regularmente a la iglesia a hacer sonido en vivo. Y ellos me daban como algo para el transporte, así. Y pues yo dije como, o sea, lo hablé también muy sabiamente con mis tíos y ellos también muy sabiamente me dijeron como, esto es algo que no te están pagando El dinero. en dinero, pero sí en conocimiento y en Esas fueron experiencia. tus prácticas. Claro. Esas fueron mis prácticas. Además, porque hoy en día no es tan fácil conseguir un sitio donde tú puedas hacer De ese acuerdo. tipo de Cero, práctica. de acuerdo. Cero. Porque antes, Y digamos menos que... sin ser de la comunidad. Porque De pues, acuerdo. yo realmente más no difícil practico todavía. ninguna religión, pero... La pues, indisciplina. De verdad. Se la montó ya y la vas No, a está hacer re bien, reír. está re Pero bien. es que ya lo dijo, entonces Por fue favor, como haz yo más tal, pero la indisciplina ahí es como, ok, uno siempre tiende a meterse, a venderse más, Ahora cada vez marica. que la vea le voy a decir lo mismo. La indisciplina. Bueno, ¿y? ¿Qué les estaba Entonces sí diciendo? abrieron ese espacio a pesar Ah, de que sí, no. Ese sí. espacio, unos lindos, o sea, unos Claro, realmente chévere, Ellos muy son bien lindos. reservados con eso. Chévere. O sea, Sí. Sí. Yo les caí bien. Es que yo soy juiciosa. Soy querida. no, sí, es que una cosa no tiene nada que ver Sí, con la sí, otra. sí. O sea, realmente. Y Ella más si es tu tranquilita. amigo. Yo soy tranquilita. Si tu amigo Tranquilita. te llevó y vieron que como que... Es que yo pienso que muchas veces no, casi... Yo diría que el 100% de las veces a uno lo que le abre puertas cuando no tienes como el recurso es la autenticidad. Y si tienes una linda forma de ser y eres gentil y como que presta también a devolverle el favor que te están haciendo, la gente es Claro. como, no, sí, Re tranquila, bien, sí, sí. qué tal, no sé qué. Entonces como que esas cosas se las gana uno más que por el hacer, por el ser. Uf, eso que acabas de decir es súper clave. Yo tenía otro maestro que también es un duro porque pues nosotros en la universidad tenemos un convenio con Audiovisión, que es un estudio súper chévere. Sí. Y entonces Sí, ahí claro. yo aprendí demasiado 70 con de 70. grabación y él decía así como, ustedes tienen que trabajar más en las soft skills, que es como la persona, como el ser, antes que las hard, porque las hard skills tú las vas aprendiendo con el tiempo. Entonces la práctica, lo que, así como yo me he formado con pura práctica, y ahí uno aprende las cosas. Pero ser persona, o sea, puede ser el mejor ingeniero del mundo, el mejor guitarrista del mundo, pero si eres así como súper humillativo y mala onda, Sí. nada te va a funcionar pues de la misma forma, porque Es o verdad. sea, es mejor como ser persona antes que ser un excelente profesional. Y eso yo doy pues fe de eso. No, y yo Como- también, sí. porque tú me has Sí. hecho sonido, aunque digamos que con Juliana no ha sido el super sonido, Sí, sí. pero también toqué con Mística en un enero en el Festival Centro. Sí. Y Mila es re tranqui, es chévere, porque es que yo he estado con ingenieros
Que son bien malas Dios mío, yo patadas, tengo que claro. lamerle los pies para que me haga un medio sonido chévere. Y si no, es muy difícil. Entonces uno llega predispuesto como a ver quién va a hacerme Sí, el a ver, sonido. ¿de qué genio se levantó el ingeniero? Entonces, con Mila es una chica bien. Y es Mila, Claro, sí. entonces chévere porque además Mila es muy tranquila, entonces yo también doy fe pues de eso que estás diciendo y que me parece vital, la parte humana es vital, es vital. Es que es el todo, Me o sea, parece súper. y aplica para cualquier cosa en la vida. Ahí sí como decía, yo soy de muchos dichos, si no, pregúntale a Sí. Diana, pero es que Joana si no dichos. es como, exacto, pedir favor con pistola en mano y eso no. Sí. Entonces cuando tú Eso ya es llegas en esa amenaza. actitud, o sea, hay dos maneras de ganarse el respeto y es además del conocimiento y es con tu forma, con tu ser o con el miedo que te tienen porque eres un... Y entonces es como, Ay, marica, llegó el ingeniero y entonces todo el mundo listo y entonces no, marica, qué pereza. Qué pereza porque eso no aporta en nada y en el momento en que esa gente tenga como huir de ti, Va a hacerlo. no va a volver. Claro. Se va a buscar alguien que a lo mejor no sea tan teso, pero que sea gente. Y en la música se ve eso incluso. Sí. Yo hablaba en un podcast de eso con Stephanie, que muchas veces hay gente que es muy tesa, cantantes, instrumentistas, pero como persona Son y unos pueden densos. ser, y yo por lo menos no puedo, yo no sé a ustedes si les pasa, pero puede ser alguien muy teso, pero si como persona no es persona, hasta ahí me llegó el encantamiento por su arte. Sí, Que- lastimosamente uno los ve en tarima, así, señora, mi gente. Y después, Y después, en camerino, Ve. son como, Sí. anda para allá. Anda es, pa' allá. Anda para allá, bobo. Y es como, pico, ¿dónde Es dejaste? es que ¿Dónde mira que dejaste? ahí se junta con una parte que queremos tratar también acá y es el tema del ego. Porque uno como músico, no, yo soy lo Sí. mejor de la vida, pero uno sí necesita controlar eso y bajarle, uno como músico, porque también un sonidista chévere como tú, tranqui como tú, que se encuentre con una persona que sea así súper Ay, altiva, con un súper músico fastidiosa, más- que no deja de tocar, o sea, eso también es incómodo y eso Son habla feos. de que uno pues tiene un ego que no lo ha podido manejar muy bien. Así es. ¿Cómo ha sido el tema del ego, digamos, en tu experiencia, en lo que has visto, pero en ti? Sí. En ti. O sea, yo como... Sí, ¿Cómo ¿cómo lidias manejas tú el ego? con el ego y con el opuesto, ¿no? Que es el, ¿será que yo soy capaz y esta gente es súper Sí, porque hay tesa? dos. ¿Será que Claro, es claro. siempre el, yo soy la más y el, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo por qué me metí en esta? Es que eso ha sido súper chévere, como que la vida y Dios también como que le ponen las situaciones que uno necesita para aprender lo que uno necesita. Entonces, Sí. casi siempre he estado del lado de ayuda, porque El Señor Jesús. ayuda, por favor. Y entonces Y pues ella, eso ¿cuál es la me ha salida de enseñado, emergencia? Por si cualquier cosa. me ha aportado mucha humildad, pues porque yo al entrar no sabiendo, pues ya de entrada tengo que llegar tranqui, Sí. humilde. Eso a mí me enseñó mucha humildad. Y cuando yo he vivido situaciones en las que yo digo, ese sonido, ni miro, eso es como, yo lo resuelvo mañana. Que eso antes no me pasaba, o sea, yo era una persona súper juiciosa, que se leía los manuales, que yo iba en el bus así repasando, tin, 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 tin. O sea, durante mucho tiempo fue así. Y cuando ya me sentí, yo puedo con esto, preciso. Llego y se borró la escena. Ay, no. Se borró. Y- Entonces, que muy grandecita, que Muy muy confiadita. confiadita mi niña. Pues no. Entonces yo, pues he adoptado por nunca dar por sentadas las Sí, cosas. sí. Así sea el mismo lugar, la misma gente, no doy por sentado de nada. Y pues sé que eso es así, entonces procuro llegar con la actitud. Yo tengo una teoría y es que los sistemas Ujú. manejan energía, manejan ondas. Mm. Y así como uno llega con una energía, ellos la reciben de esa misma forma. qué loco Hay eso. ingenieros que me dicen, Sí. eres una hippie. Sí, Y sí. Y yo ella, y sí, Estudié música, ¿qué esperabas? digamos la filosofía, el cine, el baile, o sea que, Sí. obvio O sí. sea, y yo Muy he loco. visto cómo a mí las cosas me funcionan muy bien. Mm. Estando Y estando yo tranqui. y llega el otro a las patadas y se le Y se le dañó colapsa tal, todo. se le Wow. colapsó tal. Es que eso El es una ley mismo universal. sistema, la misma cosa. Y yo,
cuando se me colapsan las cosas, antes entraba en pánico y caos, es normal. Pero ahora he adoptado una filosofía de vida en que esta situación no me define, esta situación solo hace parte de mi trabajo. Y es pasajera. Esto es pasajero. Si no funcionó de tal forma, hacemos el plan B y hacemos el plan C y ya. Si no me vuelven a contratar, está bien. Claro, no te enganchas con la situación. Yo no cómo darle la tenía que vuelta. estar aquí de pronto y me vino a enseñar estas cosas. Porque es que si yo me dejo, eso ya es como una cosa para la autoestima. Eso y te iba a decir, se ve que eres una mujer que se conoce muy bien y que se ha aprendido a trabajar. Sí, Y eso se nota, porque en los Sí. momentos de crisis tú tienes dos opciones. O le metes candela a eso y te terminas de enroscar y todo se termina de podrir. O dices, bueno, venga, bajémosle 2 rayitas y regulémonos y démosle la vuelta a esto porque, o sea, huir no puedo y como lo pensé, no salió. Y es que eso afecta a tu salud y Sí. no hay nada más importante que uno y el cuerpo y el bienestar. Para el bienestar. Porque si yo del tengo ser. mi salud y mi bienestar intacto, yo puedo con lo que venga, pero si me dejo permear de esas situaciones, pues me vuelvo mierda. Y para la muestra de un botón, nosotros con los estudiantes hacemos un festival al final del semestre. Y en las audiciones de este festival, yo me puse de chistosita, pues yo quería como que los estudiantes probaran nuevas cosas. Y esas nuevas cosas no funcionaron. Y eso resultó dando a que el sistema, o sea, yo en mi función en ese festival es acompañarlos en sala, ¿sí? Y hay otro profe que los acompaña en monitores. Y hay otro profe que los acompaña en stage. Y yo así en sala y no sonó, nunca sonó en los parlantes, solo sonaba el sub. Uy, no. Y yo Imagínate todo eso así con el estómago así sonando. Y el otro profe, o sea, yo me acuerdo que él llegaba y así como... y yo, pues, ¿Y ella? ¿Y qué podemos tranqui. O sea, Así vi. nos vamos solo con los monitores de piso, ya está. Y es una audición cerrada y lo justificamos a forma de concepto. O sea, tenemos que hacer algo De porque darle ya la vuelta, estamos muy sí. encima. Transformarlo. Entonces como pudo sea. haber sido error mío, sí, total. Pero Pero yo me igual. acuerdo que muchos estudiantes decían, yo no entiendo cómo la profe está tan tranquila. Es que es raro, eso creo que es un don que Y tienes yo- tú en medio de un mundo que es tan pesado, o sea, el sonido en vivo, porque Uy, sí. uno ve el show y uno, o sea, ¿cómo se llama eso? De consumidor, del De otro lado, pues, de público, público, sí. uno relax. Usted vaya, mire todo lo que pasa por detrás y uno con ese apuntador, con ese oído, ya que uno dice, me voy a arrancar las orejas, no quiero que me digan nada, y todo pilas con esto, y No, para que y ¿sabes? mantener uno esa postura en eso, tienes el 80% del trabajo hecho. Y que todo sale bien y son los músicos, ¿no? El ingeniero está por allá. Es que la no se gente sabe qué no hace el ingeniero. sabe, la gente Pero no a sabe. mí me parece que el trabajo del ingeniero es hasta más importante Obvio. que el del músico. Sí. O sea, en mi concepto, claro, ahí como que puede estamos haya así de la músicos que mano juntos. sí, no, de Claro, acuerdo. Vamos así. Sí, de acuerdo. Pero lo que decía Diani hace un rato, o sea, si de pronto tú vas con un ingeniero de un carácter no tan chévere No, eso y es te terrible. quiere hacer la mala y tú súper preparada y todo, te jode. O sea, tiene el poder de potenciar los talentos del músico o de evidenciar sus cagadas. sí, O sí. sea, así Sí, que sí, si uno sí. quisiera ponerse en ese mood de hada madrina y yo miro si te vuelvo sapo príncipe, Claro. uno puede. Uno puede. Uno Sí, puede. sí, sí, Y Yo a después veces- decir, pues es que si no son buenos, ¿yo qué voy a hacer? Y uno tiene Y eso todos los dicen. argumentos. Ay, yo no quiero decir quién, pero Hay conozco gente. una gente, Hay un conozco una angelito. gente ¿Alguien? que yo llevo así a mezclar y me dice, pues primero a explicarme, ¿no? Y yo, pues con mi misma actitud tranqui, yo los escucho porque yo entiendo que ellos no entienden, que ellos no me tienen que explicar a mí cómo yo le voy a poner un efecto, porque yo he estado en los ensayos con los músicos. Ni siquiera es de consola, o sea, consola que te explique cualquiera porque las consolas son difíciles. Mm. Pero no le ponga este efecto sino este. Es como, eso no me lo tiene que explicar, pero yo entiendo que él no entiende. Entonces como, sí, Entiendo que él no entiende que yo entiendo. sí, dale, sí. Y entonces yo luego lo dejo hablar y ya él se siente feliz de que me explicó y yo puedo hacer mi trabajo tranqui. Qué loco. Pero ese tipo de personas a veces dicen como, ay, no le ponga, usted haga que sí y no le pone. Mm. Y yo así como... O sea, así hay muchos. Mm. Sí, Y sí. sobre todo en los sectores en donde no
pues te ponen así el equipo y ya Y vos resuelva, verás. sí. Entonces, pues sí, no es... y entiendo que son de vieja guardia, que son de otra academia, que vienen de otra época, hay que entenderlos. Pero, pues uno no tiene que seguir con esas mismas prácticas. Y así como les digo, tú vaya tranqui, yo haga ya acá tranqui, y somos felices juntos, y yo no me he hecho ningún enemigo, y tú Sí. te Pero por lo que parches. veo, entonces tú manejas súper bien el tema del ego, la tienes clara. Vos sabes Es hasta que- dónde, porque Mila eres es tranqui, Mila es segura. tranqui. Lo que pasa es que sabes que yo, más allá de que sea tranquila, que sí se ve que es tranquila, ella es segura. Ella sabe cómo es la cosa y sabe en dónde vale la pena invertir la energía y defender una postura o unas formas y en dónde no. Y es como lo que acaba de decir. Dale, yo entiendo que eso es parte de tu trabajo y me vas a explicar lo que yo ya sé, pero yo no me voy a poner a decirte como, hey, tú no sabes quién soy yo y entonces ¿para qué me Sí, explicas? claro, no. Salimos de eso rápido, tú haces tu parte y luego ya yo me encargo, todo bien. Exacto. Hay gente que se engancha con eso, perdón, Sí. explicarme usted, discúlpeme, ¿usted quién es aquí? Y ahí ya Se embarramos tiraron todo y ya nos el fuimos rato. con toda la energía. Entonces veo que la tienes súper clara. Pues es que yo llevo mucho tiempo, desde los 15 años, trabajando en psicología, pues porque, o sea, como que uno de artista también tiene unas cosas en la cabeza Bien interesante. bien Le interesantes. patina a uno el coco. Ajá, Pues es que si no, entonces no estaríamos en estas, porque es que claro, el arte nace de la forma de única las de ver el mundo. preguntas, Entonces, exactamente. Qué loco. si uno no tuviera como, o creyera que tiene su tornillito suelto, probablemente, no sé, No funciona. seríamos, Ajá, qué sé yo, otra cosa, pero Sí. no artistas en ninguna de sus formas. exactamente. Y pues ese trabajo como psicológico, espiritual, pues me ha traído eso. Porque pues yo vengo de una familia que es reactiva. O sea, como de no violenta ni nada, sino que, ay, él me Fosforito. dijo que estaba bravo, entonces yo también me pongo bravo. Entonces, como que ese trabajo que muy sabiamente mis tíos me pusieron, yo, cuando a mí me dijeron, vamos al psicólogo, yo, uy, están locos, yo no estoy loca. Pero pues ya la primera sesión, segunda sesión, yo me di cuenta que tenía muchas cosas que trabajar y ese trabajo Claro. pues perduró mucho tiempo con mi psicólogo, también saludos a Pablo, lo amo mucho. Y con él y luego ya conmigo y con otras formas que he tenido como para entender eso desde, o sea, para mí el ego es una cosa que lo protege a uno, pero uno no siempre tiene que hacerle caso, pues porque Sí, pues es que hace parte de uno, la Sí. idea tampoco es matar al No, ego hay ni que hacer de matar al cuenta ego, que no hay que- está, hay que saber convivir con hay él. que saber convivir. Y saber en Hasta qué- dónde yo le hago caso. Exacto. Ujú. Y saber en qué momento me es útil y en qué momento hay que decirle, amigo, te lo agradezco, pero chao, no, en este Pero momento no adiós. voy a hablar contigo. Tal cual. Súper chévere. Ahora que estamos hablando como de todos estos aprendizajes y experiencias de cosas, yo quiero que nos cuentes qué cosas te ha enseñado tu profesión que has trasladado a tu vida y lo has vuelto una práctica personal, que Ush, lo aprendiste con la profesión. Bueno, pues sobre todo he aprendido mucho el carácter. Como que yo era una persona muy tímida antes y en esa timidez como que y muy consentida, pues mis tíos me han consentido mucho y mis abuelitos Y todos. y todo. Entonces como que claro, yo no era una persona de hablar mucho ni de compartir mucho ni de sobreponerme mis ideas, sino era como, cualquier cosa. O sea, si un niño me quitaba el juguete, era como, Ya toma, dejabas así. yo voy por otro, y así. Entonces, sí, como que en el sonido en vivo, si tú adoptas esa actitud, pues te come en vivo, porque no es como de imponer las ideas, sino como de mantener tu estructura para que las cosas funcionen, ¿sí? Sobre todo cuando uno conoce como la banda, tiene muy claro los cambios y pues como llegar a chocar con un ingeniero que no le importa nada de eso, pues tienes tú que hacer valer tu voz. Entonces he aprendido mucho carácter, he aprendido mucha paciencia. Estudiar guitarra es una cosa muy dura porque es de repetir, repetir y que duela y que repetir y repetir. Entonces full paciencia, full disciplina también, porque así sea la indisciplinada, En las cosas que hay que tener disciplina. hay que ya. tenerla. Sí o si no funcionan. Sí, Por sí. ejemplo, yo me acuerdo mucho que, o sea, preparar un examen de guitarra no era prepararlo el día anterior, era prepararlo en ensayos, era prepararlo en
en la técnica, en preparar el solo, muchas cosas. Sí, eso no se hace 24 horas antes. Estructura, mucha estructura, sí. ¿Qué más he aprendido? Como, ¿sabes? Como hablar. Y lo practicas en tu parte personal cuando tienes algún conflicto con alguien que no tiene nada que ver con lo laboral, de defender tu postura sin entrar en discusión. Sí, la verdad es que sí. También te sirvió para... Con mis papás mismos, que ellos pues tienen ya sus costumbres, sus épocas, entonces decirles como, oigan, ustedes tienen que dejar de comer tanta mantequillita, ¿sabes? Porque los triglicéridos van contando. Es como antes yo los dejaba y era como, ay no, ahora es como, oigan, o sea, para mí hablar con los cuchos es una situación de hay que hacerlo. Y antes como que yo lo dejaba pasar, pero pues esto de la música y de ser performativo como que me ha hecho sobreponerme a los miedos que yo pueda tener, porque pues no sé, como que yo lo veía mucho como un miedo de incomodar, miedo de no ser aceptada, miedo de que mi postura me trajera problemas, que También es eso una manera de evitar conflicto, ¿no? evitar Como, conflicto, no y me a gusta. veces evitar conflicto pues oculta otras cosas por allá que uno no ha solucionado. Correcto. Entonces, pues nada, toca sí o sí como a veces tener conversaciones incómodas. Con las relaciones de las personas, por ejemplo, decirle a tu amigo muy querido del alma, esto no me gusta de ti, con tranquilidad, con calma, Sí, es que con sí, como digo amor. yo, es que no es el madrazo, sino el tonito. O sea, si uno dice las cosas con amor y con Todo tranquilidad, todo bien. Sí. Pero muchas personas no entienden eso. Entonces es ya como la pelea. Y eso también me ha traído mucho la profesión, como... Sí, Modo zen. modo zen, ajá. Sabes muy bien en qué invertir tu energía y cuándo vale la pena. Cuando mejor Tal cual. se gana mejor pasando la página. Tal cual. Y superar mis miedos, como yo les cuento, pues para mí la música no fue el camino fácil, definitivamente. O sea, cero. Para mí era mucho más fácil las artes visuales. Yo de niña me dedicaba a hacer los trabajos de mis compañeritas. ¿Y te pagaban? Cobrar, sí, claro, cobrar. O intercambiar como por los de matemáticas y así. Y yo pintaba mucho y hacía un montón de cosas manuales. Me gustaba mucho. Entonces yo pues de verdad pude irme por ese camino. Lo intenté, como hacer unas audiciones y unas vainas para la SAP y así. Pero no se dio. Entonces pues me parece también como la perseverancia de, para mí, cero fácil la música, entonces por ahí me voy. Cero fácil la ingeniería de sonido, porque tras de que hay que conocer los sistemas súper bien, hay que tener el carácter que en ese momento yo no lo tenía, entonces así como irlo desarrollando. Y para mí ha sido un camino súper chévere, como que yo siento que a día de hoy eso me ha ayudado a llegar a un punto de mi personalidad, de mi trabajo, de mi estabilidad, de muchas cosas que me permiten como seguir explorando otras que en una época como que no me hubiera atrevido. Ni lo hubieras pensado y Ni lo ahora hubiera es pensado. como, pues ya pasé por estas y pude, Sí. porque no voy a intentarlo Exacto. con esto. Exacto, independientemente de la música y la ingeniería. ¿Tú crees que hemos venido hablando en el término de la conversación sobre el tema que somos muy poquitas y en el audio creo que menos? O sea, si en la música somos poquitas, en el audio más poquitas. ¿Tú por qué crees que sigue pasando eso? ¿O crees que desde hace, no sé, 20 años a hoy ha cambiado en algo? Pues definitivamente ha cambiado en algo porque uno ya ve más mujeres productoras al menos, más mujeres interesadas en lo que es el sonido y la ciencia del sonido, al menos el interés. Hay muchas más youtubers, o sea, cuando uno en las épocas de universidad iba a ver un tutorial, pues ibas a ver el tutorial del mancito, ¿sí me entiendes? Sí. Y ahora, por ejemplo, hay una chica en Instagram que se llama Denki Audio, que la amo porque ya hace como unos TikToks explicando sintetizadores, explicando formas de ondas, y es una tesa. Y yo la veía y ella también comenzó en la guitarra. Colombiana. No, ella es como de Chile. Es que hay una chica que es paisa también, que también explica mucho eso. Se ve bien jovencita, pero no sé cómo es el nombre. Y también es así, con su sintetizador y es músico, la chica es productora y tal. Hay muchas DJs, por ejemplo. Uy, sí, que eso sí es un pedacito. Otro mercado Es también, otro un mercado. poco abordado. Y por además mujeres. que son lo más porque... Gracias, Natalia. Publicidad no pagada. Porque además de ser muy talentosas y ser muy buenas,
son divinas, o sea, como Sí. que, ¿sabes? El peinado, el anillo, el maquillaje, que eso los chicos no le paran tantas bolas. Sí. Los mejores DJs que pueden hacer quitarse la camiseta ya. En cambio, sí, eso es como una cosa que se nota mucho, pues la comparación, ¿no? Como que uno ve Sí, un claro. concierto de Coldplay y un concierto de Karol G, no sé si vieron todo ese performance que se montó. No. Entonces Sí, no lo vi. es, Vale, un poquito. es como una cosa de poner todo así súper perfectamente cuadrado y es una sensibilidad que siento que las mujeres ahondamos un poquito más. Y Karol G se va también por ese lado de las chicas, ¿no? Todas las chicas, toda su banda Todas sus bandas es de le chicas. falta ingeniera. Carol, Karol, por favor. esto puedo sí ser es lo- publicidad, Yo por puse favor. roadie, no importa, pero Pero porfa, llévame contigo. Yo podría ser tu asistente. El asistente del asistente del asistente. Bueno, a mí me gustaría devolvernos un poquito en la historia, pues para seguir el hilo de tu historia de vida. Tú hablas de la iglesia, que yo dije que eran tus prácticas, y ahí seguiste trabajando en sonido en vivo. ¿Qué pasó después? bueno, pues en la iglesia duré un tiempito, larguito, fueron como 2 años más o menos. Yo iba más que el pastor. Pastor, si me estás viendo, yo iba Y me más. pagaban Es que menos que al pastor. yo no faltaba un día, o sea, porque es que sí, digamos que Samuel podía faltar porque él como que, ¿sabes? Tenía otros trabajos. Sí. Pero si faltaba yo, como que, ¿dónde está el control? ¿Dónde está tal micrófono? Yo lo No, tenía pues así es que todo. si no va el ingeniero no hay Todo culto. clarito. O sea, Sí. básicamente, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, como que aprendí demasiadas cosas, aplicamos otras, un ambiente súper bonito de trabajo, unos compañeros Chévere. súper chéveres y ya me fueron saliendo como toques independientes. Entonces hubo un momento que cambió la historia de Laura Camila y es que un buen día, y vean, eso llegó a mí por parchadora. Yo fui a un concierto de Matic a ir a ver. Y en ese ir a ver, habían unos amigos y justo estaban teniendo una conversación de que la ingeniera que iba para ese día, o el ingeniero, no sé, les canceló. Entonces que estaban sin ingeniero. Y yo. Pero yo, como era muy tímido, pues yo. Y de la nada, Dani voltea a mirarme y me dice, ay, ¿tú nos puedes hacer sonido mañana? Pues hay tanto. Y yo. Bueno. Así Sí, ella, de la bueno, nada. sí. Sí, tal cual. Y era un montaje completo. Entonces yo, pues en mi sabiduría ancestral, porque yo no sé de dónde saqué esa idea, yo dije, yo no, o sea, quisiera ser capaz de hacer esto sola, pero no la voy a lograr. Entonces llamé a mi amigo y llamé a un amigo que también sabía un montón. Entonces le dije, mira, no es mucho, nos dividimos el dinero, pero pues hagamos un buen show, de pronto salen más cosas. Esa fue mi mentalidad. Entonces él dijo, de una. Entonces yo lo llevé, yo conectaba, él hacía, y entre los dos hicimos el show. Y eso pues fue muy sabio en el sentido de que, o sea, yo fui consciente de que yo todavía no tenía la práctica ni la experiencia para hacer un montaje sola, entonces me cargué a este y resultó todo bien. Y le caí súper bien al director de una de las bandas porque no solo le hice el sonido a mi amiga, sino le hice a las 3 bandas. Uy, bien. Que eran bandas importantes en la escena en ese momento. Ya creo que se separaron, pero eran muy importantes en la escena. ¿Se pueden decir nombres? En la escena alternativa, sí. Me acuerdo que el flyer ese día era Sable, que era la banda de mis amigos. Súper recomendadas las 3 para que vayan y las escuchen. Flor de Jamaica, ya les cuento la historia de Flor. Y Conjuro Epiléptico, que así, top, o sea, las 3 muy top. Entonces terminé haciéndole sonido a las 3 y al final el director de Flor me dijo como, oye, súper chévere tu trabajo, quedamos en contacto para próximas cosas. Queremos adoptarte. Y por alguna razón, como que él quedó sin ingeniera y me llamó a mí, hey, tengo este show. O sea, yo me acuerdo mucho de levantarme al día siguiente destruida porque hacer un montaje requiere mucha energía física y mental y espiritual y todo, pero yo así en la cama como, o sea, fue espectacular esta experiencia, gracias, así, gracias. Y yo dije gracias y sonó el teléfono de Tomás diciéndome, hay otro show,
ven con nosotros, y era en La Fuga. O sea, what? Sí. Yo no me imaginaba eso. Entonces le dije sí. Y ahí comenzó mi historia con Flor. Yo fui ingeniera de Flor como durante un año. Y eso desembocó en que el último show que tuvimos juntos fue en Stereo Picnic. Así. O sea, imagínate. Sí, o sea, ¿Ves por qué pues te sí, dije sí, que sí, es sí. bajo perfil? En ese momento Claro. yo no fui la ingeniera ni de sala ni de monitores, sino fue la de playback. Entonces Ujú. la música tenía que ir con pistas. Sí. Entonces yo me encargaba como de sincronizar, de hacer todo el ruteo, de estar pendiente de los Claro. músicos. Pero pues era Pero mi igual, primer Stereo Picnic no, o sea, no es trabajando. como cualquier escenario, o sea, Era mi primer Stereo Picnic trabajando y fue muy espectacular porque en esa época sí, pues uno tenía esa manilla de artista y Ujú. podías entrar todos los días. Ya no. Ah, Ya. uy. Pero venía Billie Eilish, que era Mm. mi artista favorita por siempre, y la vi gratis en VIP, yo Ah, la sí. tenía acá al lado. No, Entonces súper. eso desembocó, o sea, ese pequeño efecto mariposa de decir, bueno, yo puedo, así no pueda, pero igual me mando, Wow. desembocó en una experiencia muy hermosa para mí. y que Y lo que- pensaste además de manera muy, Pensando en el futuro. no tanto en eso, muy amorosa, porque es el amor hacia ella de creerse capaz, Sí. pero de la responsabilidad de saber que soy capaz, pero no estoy lista y eso no está mal. Reconocer Sí, que sí soy, o sea, es que la capacidad no quita la realidad de saber que en este momento me falta un poquito para llevar a cabo este show y no me voy a cargar a la gente que está confiando en mí. exactamente. Prefiero Tienes razón. no quedarme con el dinero yo, porque es muy tentador independientemente de la cantidad, y decir, y bueno, y si no me contratan, o sea, Claro. eso es mucho después, pero el momento fue el sacar adelante algo por ti, pero sin llevarse por delante a nadie. Y fue pensar en los otros antes Sí, incluso que sí. en ti, porque no fue una cosa de decir, ay no, me es que de pronto yo la... No fue miedo, fue Sí. respeto por el trabajo Sí, del otro. sí, sí, sí. Qué chévere. Y eso es muy diferente. Es que se nota, bueno, yo igual no te conozco sino hace un par de horas, pero se nota que tienes un sentido de humanidad muy alto. Sí. Y eso hace que tu visiones... Es que eso pasa mucho energéticamente, van a volver a decir que es re hippie yo, pero sí, o sea, ¿para qué les digo yo que no? Sí, sí. Pero cuando tú no piensas en el beneficio de lo que va a traer, sino que lo haces en conciencia por amor a lo que es lo que trae el beneficio por el que uno creería que debería ir. No sé si me hice entender. Sí, 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 sí. Re Fíjate. filosófico, pero sí. Pero fíjate cómo eso te trajo, porque no lo esperaste, o sea, tú no pensaste en ningún momento como de, marica, hagámosle y me va a traer el mejor amigo que tenga si no me gane un peso, porque esto me va a abrir puertas y porque como desde esa codicia, sino, ok, no, si puedo servir y me puedo ayudar y me puedo traer a mi amigo, con eso estamos tranqui todo y tal, y fíjate, terminaste en un Stereo Picnic, además haciendo pues, como realidad conocer a un artista, Ay, que sí. es una cosa muy personal, Muy loco. que tenía que ver eso con el sonido de la nada, redonda. nada. Volvemos a mi dicho, que tenía que ver caldo con las tajadas, pero dijo Diana que hay caldos que uno le echa tajadas y a ti te salió el caldo con tajadas. A mí me O salió el sea, caldo con tal, definitivamente. Ay, qué loco. Bueno, y haces ese tema del sonido con estas bandas. ¿Qué más pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué Pues sigue? ahí comienzan a llamarme de todo lado. Yo, sinceramente, no te puedo decir así concretamente todas las bandas con las que he trabajado, pero pero en lugares... hay shows que definitivamente quedaron en mi Te corazón. Cuéntanos. Pues los voy a ir contando como a medida que los voy recordando, pero por ejemplo, un show muy loco que yo dije, no entiendo, ¿qué hago aquí? es en el estadio de Popayán, Ok. se llama Ciro López. Yo estaba en Pasto y eso es una aventura, ¿sabes? Que ya les contaré, pero yo estaba en Pasto, acaba de terminar un show y mi amigo Pablo me llama y me dice, ve, hay tanto, por favor haznos sonido porque está muy rudo. Y ha sido uno de los míos más rudos que yo he atravesado porque no nos dejaron tener prueba. En los pueblos pasa mucho que eso es así a lo maldita sea. Las producciones, como dependen de dineros de alcaldías que se demoran Hasta el final. hasta el final, o sea, puede pasar medio año y no te han pagado. Entonces, pues eso es muy rudo. Y yo también, o sea, sinceramente, yo tengo una cosa y es que yo nunca he pensado en la plata. O sea, para mí el dinero sí es lo importante, pero de alguna u otra forma siempre ha llegado a mí. Pero es el medio, no el fin.
o sea, claro, en este momento sí es como, bueno, necesito una luca para mis paneles, para mis cosas, pero desde esos momentos yo lo que menos pensaba era en el dinero, porque siempre me llegaba y me llegaban cosas, por ejemplo, te puedes quedar aquí en mi casa, entonces pues ya, cero estadía y cero comida. Ese era como el trueque también. Y llegué a ese estadio y fue muy duro porque pues los dueños eran como unos caleños y estaban como muy cansados porque el día anterior habían tenido el estadio lleno porque era Jesse Uribe y toda esta onda que le gusta mucho a la gente. Sí. Pero nuestro día era el día alternativo. Entonces hagan de cuenta el estadio y las personitas. O sea, un tris. Pues porque era metal, era rock, como cosas menos exploradas en los territorios. Sí. Entonces la banda de mi amigo, también escúchenla, La Errática Chirimía, Electro Chirimía, pues tenía un formato súper diferente. Y yo me he caracterizado por los formatos extraños. Y la música colombiana en formatos extraños. No sé, es lo que ha llegado a mí. Yo pues lo recibo con mucho amor porque he tenido unos aprendizajes. Por ejemplo, hace poco me tocó mezclar una marímbula. No sé si ustedes saben lo que es una marímbula. Es un instrumento súper extraño de la costa. Se usa en música de sexteto. Y entonces, ¿cómo hacemos sonar eso? No, pues métale por allá un 57. A ver cómo suena. Y on. Claro. Entonces así como, ir descubriendo las vainas. Sí. Y bueno, en ese estadio estuvo súper bonita la experiencia porque todo era gestionado por los amigos. O sea, algo que sí me ha caracterizado es que me gusta mucho trabajar en las cosas independientes porque así no haya mucho presupuesto y mucho amor por las cosas que se hacen. Entonces, con las uñas, hay que trastearnos 20 en un carro, pues nos trasteamos 20. Una batería. Cabemos 22. Cabemos los que tenemos que caber. Y yo he aprendido mucho eso, como la resiliencia, la resistencia, el poder de la palabra, el poder de la manifestación, de esta gente que he explorado, que siente mucho como amor y sentido de pertenencia por el territorio. Y eso también ha explorado mucho en mi colombianidad. Entonces yo en una época no me sentía colombiana, era como cualquier cosa, ¿sabes? Green Day, ya, fin. Pero es lo más colombiano que escuchas, Green Day, eso es colombiano, por eso. American Idiot. Exactamente. Entonces eso solamente ha repercutido como en un amor así por la patria muy bonito. Y también conocer muchas manifestaciones culturales supremamente ricas que tiene este país, que pues la gente no le para bolas. Yo creo que si le pararan más bolas, pues no pasarían como estos escenarios políticos como muy graves en los que nos hemos visto envueltos últimamente. Pero bueno, hay que seguir como promoviendo eso y en esa promover, pues la gente encontrará sus raíces. Por ahí vi una frase que decía, no es que encontremos nuestras raíces, sino que las raíces nos encuentren a nosotros. Y eso me pasó a mí mucho. En este espacio, en este estadio del Ciro López, pues así como un line check. O sea, yo llegué y como con el tollback. Canal 9, 10, 11, 12, y listo, ya lista. Y yo, no, espérate. Y el otro por allá, no, me equivoqué, era 9, 10. O sea, que a ti no te den lo que es a tiempo. Sí, no. Eso significa caos y destrucción. Y pues el concierto estuvo muy difícil, muy difícil. Afortunadamente grabamos. Y eso quedó como una sesión que después se pudo mezclar, bien en calma. Entonces él la subió y bueno, quedó el material. El hecho de que también hubieran tenido ese escenario muy bonito. Entonces, pues fue más como la experiencia. Aprendí mucho también a no ser tan confiada. En ese también pequé un poco por tranqui. Como de llegar de, ay, sí, hazme el favor. Y los ingenieros me veían así como, ¿cuál favor? Adiós. Entonces, sí, como uno también aprender a resolver uno solo. Y bueno, igual eso pasa mucho, ¿no? O sea, que a veces es difícil, porque es que no es como confianza de ego, sino confianza que te da la misma trayectoria. Son también como que, porque lo que nos contabas hace un rato, obviamente al inicio y cuando va arrancando, pues de pronto sí es un poquito más precavido en medio del temor de equivocarse, entonces investigas, como que exactamente, te pones en la tarea como más juiciosamente,
pero es normal que uno con el tiempo hay ciertas cosas que ya las lleve con más tranquilidad porque pues se supone que para eso uno ha ganado esa experiencia. Exactamente. Y pues uno no es adivino tampoco para saber que te va a pasar una situación y puede pasar que incluso domines el sistema, pero pasen cosas que están fuera de tu control. Y no es como de esa confianza de yo me las sé todas, entonces esperemos, yo me relajo. No. Creo que también hay que como tenerse sí esa confianza de desde la seguridad de decir sí, yo lo sé hacer porque lo he trabajado. Y sobre todo el trabajo en equipo. Eso es algo que se me olvidó ahorita mencionar en tu pregunta, pero, o sea, no hay sonido en vivo si no hay trabajo en equipo. Uno no puede hacer todo solo y uno tiene que delegar y confiar en quien delega. Entonces, elegir el equipo Claro, es una es cosa vital. fundamental. O sea, Vital. por elegir mal el equipo pueden pasar situaciones muy difíciles. Y no es elegir mal de el que mejor me caiga. Y tampoco es el que mejor hace. Sino es elegir Sabe, sí. ni el que más sabe, sino es elegir en ese contexto específico quién puede cumplir esta función de la mejor forma, de manera tranqui. Eso es. Sí, es que creo que vuelve un poco lo que hablamos hace ratito, que es la importancia del ser sobre el hacer, porque hay gente que es muy buena, pero si tú le cambias un par de cosas del contexto, no la logra. Hay gente que, por ejemplo, es muy buena trabajando bajo presión. Y tú la ves en algo tranquilo y esa gente quiere arrancar los 3 pelos que tiene y uno dice, venga, pero usted está todo colapsado y es el más tranquilo. Y si sea como que se acostumbran a estar todo el tiempo así acelerados, entonces en esos contextos y lo comparas con otra persona que de pronto, no sé, en la parte técnica no es tan tesa, pero en la parte administrativa está pendiente, tiene la cabeza en todo. Entonces tú dices, este no es el más ágil ni el más conocedor en equipos. Pongámoslo a esto. Pero este man, yo sé que si se nos escapa algo a cualquiera de nosotros, a esa persona no. Es el trabajo, full trabajo en equipo. Identificar lo que tú decías, ¿no? El rol de cada quien y en dónde se puede desenvolver mejor. Yo creo que tú has tenido experiencias que a veces se nos olvida un poco en medio de esta corredera, y es que el arte en cualquiera de sus formas es para compartir y no para competir. Y creo que esa manera en que tú ves la vida te ha regalado justo esas experiencias donde todo se hace con mucho amor, independientemente del presupuesto, porque el arte nace de eso. Yo creo que si todas las personas que hacemos arte nos devolvemos al momento en que nos enamoramos de ese arte por primera vez, jamás en la vida se nos cruzó el dinero por la cabeza. Así es. Entonces, de acuerdo. Me parece súper lindo que hayas podido vivenciar y como decías hace ratito, dejar que las raíces te encuentren, porque eso sana, la música sana, el arte sana, y si te encontró de esa manera, y estoy segura que algo hizo en ti. Claro, y si somos como entre más personas sanas seamos, como conectadas a este bienestar de primero el amor que el miedo, pues vamos a dejar tener tantas dificultades como sociedad, pienso yo. Y el arte es como un portal así bien mágico para comunicar eso. Es cierto. Mila, yo quisiera presumir un poquito de ti y me gustaría preguntarte en qué escenarios has tocado, has hecho sonido en vivo, en qué escenarios que tú digas en este así que uno diga, es que por eso Mila es bajo perfil, pero Mila es dura. Pues a ver, los más chéveres como en granditud de la experiencia, de responsabilidad que yo sentía, por ejemplo, pues para mí fue un resueño trabajar en Rock al Parque. Estuvo muy, muy chévere. ¿Ves? Trabajé también. Todo lo que sea parque, ahí estuvo. Sí. En Jazz al Parque también estuve y fue otro sueño cumplido, pero espectacular. O sea, fue como esa escena de, ¿ustedes han visto La La Land? No, es que a mí no me gustan casi. Yo le he intentado dar como. Yo también le he intentado, pero. Como la oportunidad, pero es que no me gustan tanto los musicales. Después, que son difíciles, yo lo entiendo. Pero quiero darles la oportunidad. No, a mí sí me gustan, pero la verdad es que no lo he logrado porque el tema de las películas, no sé, me duerme en general las películas. Bueno, el final de La La Land es como que los dos personajes principales cumplen su sueño a su forma, juntos, o sea, se ven juntos, cumplen su sueño, pero pues no quedan juntas, ¿sí me entiendes? A mí me pasó eso, o sea, yo veía La La Land y yo decía, lloraba. Y después fui yo, o sea, yo me sentí en esa película porque yo cumplí mi sueño de hacer sonido. El musical. En Jazz al Parque, y el chico con el que estaba en ese momento
cumplió su sueño de tocar en Jazz al Parque. Yo le hice su sonido, entonces fue así como un qué espectáculo, como que yo chévere. sentía mucho amor, independientemente de que no fuéramos a quedar juntos, pero como que el amor en la sala se sentía desde ese, hemos transitado este camino juntos y llegamos a este lugar. Entonces para mí fue espectacular y además en ese Jazz al Parque trajeron a un señor que se llama Dani Audio, que lo admiro un montón, y es el ingeniero de gente como Kali Uchis y Thundercat, y es un duro, y pues él nos contó su trayectoria y para mí eso fue muy inspirador porque fue un pelado que empezó desde cargar racks y ahora véalo. Entonces pues obviamente también tiene como unas decisiones muy valientes de irse del país, de caminar una trayectoria en otros lugares, pero pues, o sea, como que esos son mis referentes, como en ese lugar quisiera yo estar en algún momento y vamos para allá. Sí. Entonces, pues no sé, fue como un momento muy mágico para mí. He estado en 2 Jazz al Parque, en 2 Colombia al Parque, en 2 Rock al Parque. He estado también otro sueño que cumplí fue, bueno, a mí me gusta mucho Pasto. Pasto es todo un capítulo de mi vida. Pasto y Nariño y las personas de allá en general han aportado muchas cosas muy hermosas a mi vida, sobre todo un parche que se llama La Peña Chapil Galeras, que es como un parche que hace peñas aquí en Bogotá, y yo pues soy la ingeniera de ellos actualmente. Entonces todos los meses hacemos este evento y es un evento de músicas latinoamericanas, se venden tragos artesanales, entonces es súper bonito, como cool. el parche es una familia, realmente es una familia. Y estas personas pues las conocí en las inmediaciones de pues mi relación con Pasto y así, y me han sabido llegar a mezclar al rock carnaval que se hace en la Plaza Nariño, y luego otros me llamaron a la Plaza Carnaval a mezclar un festival de músicas campesinas. Uy, qué chévere. Entonces, como cuando la primera vez que yo llegué a esos escenarios, que es donde se hace el carnaval de negros y blancos, se exponen las carrozas y es como el lugar más grande para eso. Entonces, yo decía como, ¿yo cuándo voy a mezclar aquí? ¿Cuándo será que pasa? Eso pasó hace 4 años y ya lo cumplí. Entonces, o sea, como ese poder de manifestación de decir, estuve acá mezclando, fue como muy especial para mí, muy bonito. También trabajé como en un escenario alternativo del carnaval. Triste porque no me pude gozar como me había gozado antes los carnavales. Claro. Pero trabajé mucho, aprendí mucho. Hice, pues yo era la ingeniera soporte, que ese es como el nivel más heavy de ser ingeniero de sonido en vivo, porque claro, uno va con la banda y es como adiós, ya, mezclas y chao. Pero pues el soporte implica el montaje, el desmontaje, que es lo duro, que es el trabajo como en su esencia. Y estuve ahí 7 días seguidos dándole a la cosa, transitando egos. Cucharita. Transitando egos. Claro, terminé enferma. No, claro. Pero luego me fui al Pacífico. Y allá me recuperé. Claro, y allá. Sí. Y allá sí, la. Bueno, el Estéreo Picnic también fue una cosa súper chévere de transitar. Un show muy especial para mí que fue en el Amazonas. Oh, qué chévere. Nos fuimos a tocar ¿Te al has Amazonas. viajado a Colombia a punta de sonido en vivo? Qué chévere. Qué cool. He hecho parece fiestas súper. de San Pedro en el Huila también. Eso es un cuento. Uy, hay Ir un a señor. todos los festivales, carnavales y demás. Por eso les digo que las Presente. raíces me encontraron. Hay un señor que yo amo que es como el borracho del pueblo y se para en el sub, a tocar güera. Ay, no. Pero entonces la toca mal. O sea, la toca atravesada y hacía perder a los músicos. No, Ay, no. no, o sea, unas Qué cosas que risa. uno ve allá, increíbles. Y la gente lo bajaba y se volvió a subir. 5 minutos después estaba en el otro. O sea, unas Ay, cosas no, que solo vive uno en Colombia profunda. Sí. Bueno, entonces, como devolviéndome un poquito, yo siempre me devuelvo un poquito.
quisiera saber, después de hacer todo el tema del sonido, tú llegas a la docencia y cómo llegas o cómo te encuentra a ti la docencia. Pues yo he estado inmersa en la docencia desde siempre, porque mi tía madrina es profe de niños. Entonces yo me acuerdo ser bien guagua y que ella trajera así como los cuadernos y yo así como, yo te ayudo a calificar. O sea, me ponía a ponerse ellos. Y un tiempo después ellos pudieron consolidar su colegio propio. Entonces, pues, no vino un profesor. ¿Quién me entretiene a los chinos? Laurita. Y yo allá. Con los peladitos, o sea, pues me la pasaba en esas. En las vacaciones se abrían cursos de vacaciones recreativas. Pues yo era la profesora, o sea, siendo una pelada de 15, 16 años. Entonces me inventaba así como las manualidades, también hacíamos recreaciones, juegos, o sea, siempre, de niños chiquitos. Les enseñaba música y les enseñaba danza. En ese semestre que les conté que no sabía qué hacer, fui la profe de música y de danza. Y pues tranqui, o sea, como que yo siento que eso me enseñó a mí más docencia que haber estudiado docencia. De acuerdo. Entonces, siempre. De acuerdo. Sé cómo tratar a la gente, al menos en esos momentos. Luego me salió un trabajo en una academia de DJs como profesora de ingeniera. Yo daba todo lo que eran ingenierías, grabación, masterización, sonido en vivo. Sí. Ese era mi rol. Entonces a enseñarles a usar la consola y tales. Y esa época fue linda. Era muy chistoso porque yo tendría como unos 24 años. Y yo me paraba enfrente de unos pelados que eran más grandes que yo y todos hombres. Entonces ustedes imaginarán como el temple que yo tenía que sacar. Claro. La profe chiquita mujer. Para no enseñarles. Sabe. Entonces, pues fue una cosa de carácter. Pero ellos se daban cuenta y yo siento que yo no he sufrido por eso, porque a mí esto me apasiona mucho y a mí me gusta mucho. Entonces ellos se dan cuenta de eso instantáneamente, que uno se lee el manual, que uno ve este video, y entonces eso es lo que uno necesita, que como estudiante y como docente, como los dos agarrados y inmersos, ¿sabes? Juntos vamos a ir en un camino de exploración. No es como de yo soy la superior. Sí, así es. Yo sé todo. Piensan igual. Pensamos igual. Porque de eso no se trata y uno aprende todos los días. Entonces ellos, pues no fue muy difícil agarrarles el respeto, porque siento que si pues no respetas a tu maestro, pues es muy difícil, ¿sabes? Pero yo siento que sí había como una especie de respeto. Obviamente tuve encontrones. Obviamente esos encontrones, pues yo, ¿cómo lo solucionaba? Pues te vas a poner de denso. Entonces, partida de sorpresa. De esto. No, hablemos, por favor. El tiempo de hablar era hace 2 minutos. Sí, pues era como mi forma de transitar y eso. A día de hoy, muy pocos encontrones he tenido. Pero luego de esa experiencia no fue tan chévere como en el sentido de la academia per se, porque dejaron de pagar, tuvieron problemas económicos y yo tuve que salir todos los profes tuvimos que salir duró como unos 4 meses. Y después de esta aventura que yo les cuento, que fue una aventura en la que yo me fui a hacer el cierre de Año Nuevo en el Huila, luego me fui atravesé todo el Putumayo, me fui a Pasto, allá mezclé unas bandas, hice el festival del Cuy, unas cosas súper chéveres, y luego me fui a Popayán, al estadio que les cuento, y ya luego volví a mi casa. Entonces fue como un mes de gira autogestionada. O sea, los ingenieros también podemos hacer giras. Sí. Y esa experiencia me dejó así como con la visión del mundo así súper grande. Entonces yo como, wow, ¿qué sigue? Lo mismo. Gracias porque toda esta experiencia me nutrió, porque yo pude compartir. 3 horitas después, hola.
puedes, disponible? ¿estás disponible para ser el profe de la Uniminuto? Y yo, bueno, Y ella, ¿pero cuándo ya? ¿O me alcanzo a duchar y esas cosas? Ok. sí fue una contratación como, Pero la dejan sentada. como marica, de esta una muchacha se semanita. la pasa de puesto en puesto. de una Sacarle semanita cita. y ya, Y ya. pues comencé siendo profe el año pasado. Entonces llevo 1 año y medio siendo profe de la Uniminuto, como profe de sonido en vivo, grabación, y tenía una materia, no sé si tengo, esperemos, una materia de laboratorio sonoro. Entonces es como una exploración del sonido a personas que vienen mucho desde el mundo visual. Entonces qué chévere. Eso súper está bacano, chévere. súper bacano. Y pues nada, ya, siendo profe, fue muy natural para mí adaptarme a ese puesto. Obviamente claro. tenía miedo, porque es una experiencia en la que uno no sabe con qué se va a encontrar, con qué personas, con qué recursos, con nada. Entonces ir a la guerra otra vez, pero Ya, ella ya está acostumbrada. pues vamos, y de hecho me gusta, o sea, me gusta esa sensación de esto es difícil. Pues ya Sí. les dije, esto es difícil. Ella compra retos, ya Vamos. saben. Entre más difícil, entre mejor. muchas otras cosas que hace, compra retos. Si alguien nos quiere dejar poner en los comentarios un desafío, Un desafío. Ella se le mide. Ahorita, que haga el 8 con la cola. un poquito más profundo, aunque no sabemos si por ahí le cuesta. Bastante zapato que algún defecto tiene que tener ahí, tiene que haber algo que no sepa hacer o que no pueda hacer. O sea que realmente lo tuyo fue vocación, creciste entre docentes Crecí entre docentes. y se te hizo natural, pues apartando que cada contexto en el que se enseña pues tiene sus variantes, ¿no? Y de esas experiencias de docencia que has tenido, ¿qué perfil de estudiante te gusta más? ¿El joven, el grande, o sea, el universitario, de pronto más escolar? ¿Con quién crees que es más fácil trabajar estos temas como del arte y del audio? Pues mira que hace mucho tiempo, desde esas épocas, no trabajo con niños. Y los niños me parecen súper chéveres, pero siento que no me entienden. No nos entendemos tanto. O sea, nos entendemos en ciertas formas, pero sí, hay como... También depende. O sea, yo sería muy feliz, por ejemplo, dando clases de movimiento y de baile a los niños, porque como que uno los puede, ¿sabes? Visualizar más y es diferente. Pero si fuera ya como de cosas un poquito más técnicas, de pronto con el niño, la atención de los niños ahora es como TikTok, sí, TikTok. Sí, súper Entonces es rápido. muy duro. Rapidísimo. Siento que me gusta mucho más trabajar con gente que se apasiona por lo que yo hago, porque es como hablar el mismo idioma. De acuerdo. Así, no tengo ni idea, pero hablamos el mismo idioma. Y cantidad de chicas, estudiantes, Ay, pues, ¿estás teniendo pocas, nula? No existe. No, Sí. claramente sí son mucho más poquitas, pero hay. Hay. Y tengo entendido que estaban buscando un perfil como el mío para este trabajo, qué chévere. para precisamente incentivar como Más La ingenieras, convocatoria de más... mujeres porque en estaban este teniendo medio. más inscripciones de lo habitual de chicas en el Oye, qué programa. chévere eso. Súper Sí. bien. Y sí, uno ve una chica, que es lo que me pasó a mí, que yo entré a la música y a la guitarra fue porque vi una chica tocar. Claro. A mí el canto, cero. Sí, como que O sea, de verdad que yo... ¿No te llamó la atención? no. nunca? Pero la guitarra sí, pero fue porque yo vi una chica tocar. Claro. En la iglesia soy desde muy pequeña. Entonces, claro, uno ve a una chica y uno dice, oye, qué puedo hacerlo. interesante, puedo hacerlo. Y sobre Ajá. todo cuando hay pasión, que es una característica que yo creo que es muy importante en la vida. Para mí es una de las palabras claves de la vida, la pasión. Pero en esto más, porque es que el arte es muy fluctuante y nosotras somos mujeres y entonces somos cíclicas y entonces uno está con la hormona acá. Entonces uno necesita algo que le permita transitar incluso en esos momentos. Y eso para mí es la pasión. Entonces yo veo que es como, por lo menos entre ustedes dos que practican la docencia, yo soy como nueva en ese tema, que uno vea a un docente apasionado de lo que enseña, eso se contagia. Entonces digo, uy, qué chévere, Es mira, verdad. Laura cómo sabe y cómo Claro. ahora, entonces, profe, ¿y cómo hago para saber esto? ¿Y cómo hago tal cosa? Y si aparte tú cada vez que te hacen una pregunta, eso alimenta tu propia pasión, porque es como, oye, mira, hace tiempo que no me hacían ese tipo de pregunta, tengo esto, pero déjame, yo te averiguo, porque uno ve, eso se espejea, o sea, esa pasión, eso es una energía que circula y circula y circula, entonces súper chévere que estén más chicas, que vayan a tener una docente como tú, porque
eso nos va a ayudar a seguir evolucionando Claro. y mostrándonos más, que es en parte la idea de este proyecto, ¿no? Que tengamos un espacio donde compartir, porque sí hay mujeres que hacemos un montón de cosas, pero nos toca ayudarnos un poquito mostrándonos y abriéndonos estos espacios. Claro que sí. Entonces me parece súper chévere. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, ¿no? Sí, ¿cierto? Pues se me ocurrió ahorita que estabas hablando que ha sido muy bonito porque yo lo hago como desde la pasión, o sea, como que la visibilización de, oh, eres el maestro del semestre, pues tampoco es como una vaina que me trasnoche, ¿sabes? Ujú. Y ha sido muy sorprendente para mí, como que yo digo, ¿qué? Cuando estudiantes, han sido estudiantes de muchos tipos, como que el estudiante complejo, que el estudiante muy mayor, que el estudiante muy talentoso, desde todos esos ángulos, han tenido la valentía en lugares donde tenemos así como un espacio de retroalimentación, que se paran y dicen, estamos muy felices porque los maestros de hoy en día están súper bien, pues unos que ya llevan como una trayectoria de otros maestros a los nuevos, y se han parado y me han dicho, nos parece súper chévere que la profe Camila como que nos ha aportado mucho a o me ha enseñado mucho, esas han sido sus palabras, y yo digo como, Sí. o sea, yo solamente puedo hacer como una cara de no entiendo nada, pero Gracias. Pero se les quiere también. pero también los quiero. Sí. Bueno, para ir cerrando, yo quiero que nos cuentes un mito y una realidad de hacer música siendo mujer. Un mito y una realidad. Si te bajan ideas de composición de la nada, es una realidad, uno todo el tiempo está inventando vainas. Bueno, una realidad es que al menos en la ingeniería, siento que la música también puede llegar a ser, pero hay una diferencia física con respecto a los chicos. Ok. Cosa número 1, yo ponerme chistosita a cargar lo mismo que cargan los pelados no es lo mismo. Sí. Entonces hay que reconocer esas situaciones físicas. Siento, por ejemplo, con Diane que nosotras tocamos tambor y tocamos bombo, y yo sé que o sea, como que son mis dos cosas favoritas del conjunto, pero hay momentos en los que yo digo, necesito más brazo para poder hacer esto, y necesito entrenarlo, porque si no, no voy a dar el nivel que requiere esto, y no porque no pueda, sino porque hay que reconocer la diferencia física del asunto. Yo he estado en montajes colgada en un techo soldando cables en los cólicos más horribles de mi vida. Entonces así como que yo ya no puedo más del dolor de panza, y igual tengo que hacerlo, porque tengo que hacer el mismo trabajo con la misma calidad que lo hace mi compañero que no tiene cólicos, ¿sí? Sí. Entonces Eso eso es una En realidad. ese sentido, que sí, Sí. claro que ya es No literalmente puedo desconocerla. física, o sea, no Sí, hay es nada física. que hacer porque pues así somos. Sí, pero entonces parte pues de. este mundo está hecho del yin y del yang, y así Correcto. funciona todo. Entonces si yo tengo esta situación, pues yo no debería como ponerme a competir, sino o yo soy mejor que usted, o sino es como voy a hacer un acuerdo con mi compañero, ¿sí? Claro. En el que vamos a distribuirnos roles, y así todo funciona muy bien. Sí, Claro. de acuerdo. Ya, listo. Claro, pues es como que si alguien se tiene que subir una altura muy grande, no va a subir el man del fisicoculturista que entre todos, no, pues subamos a Camila, A que es más Camila. ligera, tiene la misma Exacto. habilidad, y no nos embalamos aquí solo porque es que Exacto. dicen que tiene que hacer las cosas el hombre o la mujer. A veces yo he tenido Sí. que meter la mano en lugares porque mi mano es más delgadita. Entonces, Sí, como anatomía, o sea, nada que hacer. ya, Sí. nada que hacer. Y Ok, bueno, de eso es acuerdo. como una Realidad. realidad. Sí, es verdad. ¿Y el mito? Y el mito, Estamos tostados. Y el mito, que y el tú y yo mito, estamos ¿qué locos, será el locas. mito? A ver, pues yo siento que mito, así como de que, por ejemplo, eso que dicen que la mujer no puede tocar la marimba. Eso es un mito. La mujer no puede tocar la guitarra porque le falta. Eso es un mito. El tambor. El tambor. Eso es un mito. Nosotras ahí. Boleando. Entonces, el no poder es un mito.
el complementarse es la realidad, siento yo. Me Excelente, gustó, tremenda me respuesta, gustó, ¿no? me gustó, me gustó. Tremenda Sí. respuesta. Adoptada y adaptada. Muy bien. ¿Alguna Apostilla. otra pregunta? No. 2 colegas que te gustaría que estuvieran acá en este espacio. La verdad yo pienso muchas. No sé. Bueno, 5. Por ejemplo, se me viene primerísimo en la cabeza mi amiga Thaisa. Ella tiene un proyecto de música de cantautor, pero ella es maravillosa porque es la reina del ritmo, ¿saben? Entonces, era muy chistoso verla en clase, que todos así como... y ella, yo puedo, y así como sus polirritmias, porque le fluye, porque le nace, chévere. porque lo entiende matemáticamente muy bien. Entonces, ella es baterista, entonces en su proyecto canta y toca la batería. Wow, qué chévere. Y yo me acuerdo mucho en una clase que ella hizo un arreglo tenemos que hacer un arreglo de Big Band. Y ella hizo un arreglo en el que sonaba demasiado la batería y demasiado el bajo. Y un par de voces. Y el profesor le dijo, oye, eso no funciona así. Tú no puedes mal, hacer la esto. prioridad es la Está, voz y está vaina". mal por tal y tal razón. Y eso luego se convirtió en su proyecto. Entonces, Imagínate. Es su lógica. Imagínate. así es. Entonces, Excelente. ella es increíble. Ella tiene unos talleres también de ritmo y composición súper interesantes. Es muy buena maestra. Pero, pues, hasta ahora está como entrando en el mundo de la docencia. Ok. Y ya, me gustaría que Ella. viniera y les diera su cátedra. Una más. Y también conozco a una amiga productora. Ella es como productora de eventos. También Ah, qué chévere. hace ingeniería de sonido. Ella es colega mía en la universidad. Y pues se ha cargado un montón de eventos encima. Es muy buena productora. ¿Cómo se llama? Se llama Natalia Villadiego. Ok. Y ella trabaja con todo este parche de Flor de la Haba y así. Ah. Entonces Chévere. estaría chévere que también como que la entrevistara. Sí, chévere. Chévere traerla. Ya. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartirnos tu experiencia. Un placer esta charla súper ilustrativa. Sí, muy Muchachos, chévere. muchachas. Muy Hay divertido. que véansela. Van a ver, va a quedar muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio, por dejarle a la gente como un aliciente de ver que se puede, que con perseverancia y pasión uno puede alcanzar los sueños del corazón, que eso es lo más importante para que lo que hablábamos en algún otro capítulo, y es como si hay algo que te apasiona y en 5, 2, 10 años te vas a repetir de no hacerlo, hazlo. Hay que hacerlo. Mm. Hay que hacerlo, no hay que dejar pasar el tiempo, y a la vez no hay tiempo para hacer las Y cosas. sobre todo hacerlo con miedo. O sea, Ujú. así Así sea con esté miedo, sí. con mucho miedo. Ese es el indicativo. O sea, si uno Exacto. siente Qué el loco. miedo, es porque Ese es el ahí camino. está. Ahí Sí, está. eso dice Raquel, ¿sabes? Sí, ese es si te da miedo, por ahí es. Por ahí es. Por ahí es. Entonces, muchachos, ya saben, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Ella es el podcast, historias de mujeres en la música. Vamos Chao. para adelante.